dictando 742, correspondiente al Tantirama Informa, número 742. Como le dije en el intro, vamos a tratar un tema que es recurrente en este momento en la economía y especialmente como esperanza, especialmente, que es el tema vaca muerta. ¿Qué es eso de vaca muerta? ¿Qué significa? ¿Qué potencialidades tiene? Vamos a tratar de explicarlo sintéticamente para que entendamos algo. Yo cada vez que intenté buscar una información, no está actualizada, no está al día. O sea que la información que tenemos es por lo menos de marzo para atrás. Hay, por supuesto, cosas nuevas, espero que así sea. Pero vamos a tratar de que en una síntesis bien apretada entendamos la importancia que tiene para el futuro de nuestro país. Así que como siempre le hago en este caso, vamos a poner ahí un informe para que usted vaya tomando nota. Vaca muerta, clave energética de Argentina hacia el futuro. ¿Qué es Vaca Muerta? Es una formación geológica ubicada en la cuenca neuquina. Superficie 30.000 kilómetros cuadrados. Relevancia, una de las reservas más grandes del mundo en petróleo y gas no convencional. No solamente abarca la provincia de Neuquén, sino también Mendoza, Río Negro y La Pampa, bien ahí al oeste de Argentina. ¿Qué produce Vaca Muerta? Es una de las mayores formaciones de sale, o también llamado esquisto, del mundo. ¿Qué es el sale? También conocido como esquisto. Es una roca sedimentaria de grano fino, compuesta principalmente de minerales arcillosos y cuarzo. Se caracteriza por su estructura en capas delgadas, lo que le da una tendencia a dividirse en finas láminas, propiedad conocida como fisibilidad. Además, el sale puede contener materia orgánica y en algunos casos ser una fuente de gas natural. Eso se llamaría shale gas, y el petróleo shale oil. El origen de esta roca se forma a partir de la deposición y compactación de sedimentos finos en ambientes acuáticos como lagos o fondos marinos. ¿Qué importancia tiene el sale? Bueno, es fuente de energía, de gas y de petróleo no convencional y rocas de reservorio. El sale puede actuar como roca madre o reservorio para hidrocarburos, almacenando o permitiendo la migración de estos recursos. Recordemos que el tema de ser no convencional es, comparando con el convencional, es la forma de extracción. El no convencional, el gas o el petróleo están íntimamente guardados en los poros de la roca de esta sale, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta para todo esto. El gas no convencional se refiere entonces al gas natural que requiere métodos de producción avanzados. Los principales tipos incluyen los gas presentes en espacios porosos estrechos, gas de esquisto y metano, de yacimientos de carbón, y el gas atrapado en el hielo del fondo marino. ¿Cuáles son los socios que tiene? Bueno, está YPF Argentina, está Chevron de Estados Unidos, Petróleo de Malasia, Shell, etc. Petróleo, la producción actual es de más de 760.000 barriles por día. Gas es 153 millones de metros cúbicos por día y la exportación es de 45% de la producción, principalmente a Chile y a Brasil. Proyecciones por el 2030, que ahí está lo interesante, 1,5 millones de barriles por día, el doble de hoy, 30 millones de metros cúbicos de gas por día exportado, el doble de hoy, y 20.000 millones en dólares en ingresos por exportaciones. Ahí está el tema. ¿Qué proyectos hay? Hay que hacer un oleoducto Vaca Muerta Sur, conexión con el puerto Punta Colorada, y plantas de GNL, asociaciones con YPF, Shell, Eni, Golar para exportaciones de gas licuado.
El impacto económico y ambiental es generación de empleo, inversión en infraestructura, reducción de emisiones gracias a tecnología y eficiencia, y el posicionamiento de Argentina como proveedor estable de energía. ¿Qué le pareció el informe? Ve que es muy amplio. Lo que sí está claro que es una gran posibilidad para el futuro de Argentina. Se habla del año 2030, 20.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver si llegamos a eso o mucho más. Pero habría abastecimiento para la Argentina, para el consumo interno, 150 años, o sea, mucho tiempo. Y como se trata de emprendimientos que son no convencionales, es decir, no es que usted agarra, pone un taladro y va a la cámara donde está almacenado el petróleo o el gas y de ahí lo extrae como se viene haciendo. Eso se llama convencional. Lo otro es lo más complicado, porque está en los poros de ese material que les hablaba recién, el share, donde el gas, el petróleo y algunas otras cosas se almacenan ahí en los poros de ese. Entonces es más difícil sacarlo. Hay que provocar. Ese método, ya le dije recién, se llama fracking, el fraccionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir bien? Bueno, primero que la Argentina podría convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de gas y de petróleo. De gas y de petróleo. Potencial para autosuficiencia energética y superar el comercial energético. Fíjense esos tres temas. Autosuficiente energética, no abasteceremos nosotros, no dependeríamos de nadie. Superávit comercial energético en la venta de esa energía. Y se estima que hay recursos por más de 16 millones de barriles de petróleo o más. Es lo que le decía recién. Uno me dice 250.000, otro dice... Es ilimitado todavía y no se sabe. Los socios, le aclaro un poquito, YPF Argentina, Chevron es de Estados Unidos, Petronas Malasia, Shell Países Bajos, después está la Vista Oil o Gas, que es de Galucio, el grupo Galucio. Bueno, y así, entre otras, ¿no? Hay muchos contratos y acuerdos que se pueden hacer y se están haciendo. Lo concreto es que las inversiones van a ser multimillonarias en Argentina, en esta zona oeste. Bueno, como le digo siempre, ya le puse mi calidad, busqué para mostrarlo. Usted haga lo mismo, le invito a que haga lo mismo, se informe, no solamente tome este informe, obvio, este es un puntapié, pero vaya, busque y me comenta si puede, como lo está haciendo en este momento con los editando que le he pasado antes. Por eso le digo siempre, jugada de fútbol, ¿no? Acá estoy toqueteando yo, se la dejo picando. Puedo encontrar belleza a mi alrededor, puedo buscar un tiempo para crear, soltar palabras al aire e imaginar palabras al aire para volar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Palabras al Aire. Espero que hayan podido vernos en el anterior y si no, lo pueden buscar en YouTube para ver si hicieron la tarea. Tengo algunas respuestas que ya después voy a compartir con ustedes, así que parece que algunos han podido hacer esas tareitas. Vamos a darle lugar a la palabra nuevamente al comienzo. Hablamos un poquito de que íbamos a ir desglosando esto de qué es escribir, qué es leer. ¿Hay una única forma de hacerlo? ¿O es variada la manera en que podemos acceder a la lectura, al libro, a la palabra? Les quiero compartir un texto de Laura de Betach, donde ella hace una comparación entre el texto y el arte milenario del tejido, que puede ser también la costura o el bordado. Lamentablemente no tengo el libro, lo voy a leer de esta copia. En Oficio de Palabrera, Laura de Betach
Dice así: quisiera hablar de la escritura como tejido, trama o bordado que va construyendo mundos con tensiones, derechos, reveses, puntos corridos, nudos. Para quienes conocen de tejido o tejen o miran tejer, es fácil reconocer, ubicar y valorar todos estos elementos. Por eso lo importante es frecuentar lo suficientemente el mundo del tejido como para advertir cuando la tensión de la trama baja por error o porque es un recurso usado por el tejedor. Cuando un agujero cumple la función dentro del diseño o es un punto escapado. Bueno, me pareció interesante este texto para que vayamos trabajando un poquito cómo se construye el texto. Acá la comparamos con una obra artística, ¿no? Como puede ser el tejido, la costura, el bordado. Y puede ser con muchas otras también. Siempre está el arte, siempre está la emoción puesta y siempre está el oficio, el saber cómo hacerlo. Bueno, les decía de las tareitas, veo que algunos lo han hecho, espero que hayan podido encontrar un momento para conectarse con algún libro especial, con ese lugar que dispusieron para registrar sus escritos, ya sea algo tecnológico como la compu o el celu, o un cuadernito, una carpeta de lo que tengan en casa. Si han podido hacer ese ejercicio, seguramente surgieron otras preguntas, ¿no? ¿Qué me impulsa a escribir? ¿Qué espero encontrar en un libro? ¿Qué quisiera transmitir en un escrito? Y en esto no hay respuestas correctas ni incorrectas. Todas son válidas, porque tienen que ver con nuestra propia historia personal, con las vivencias, con el momento que estamos transitando hoy y con todo lo que traemos, ¿no?, del pasado y lo traemos a este presente. Así que todas las respuestas que ustedes tengan a ese respecto van a ser válidas. Y todos los libros que hayan elegido también pueden ser válidos. Por ahí me mandaron un mensajito preguntando si tenía que ser un libro literario. Puede ser un libro literario, y ¿por qué no un libro, una enciclopedia, un libro que hablaba de animales, de plantas, de minerales? Porque quizás ese libro tuvo un lugar en nuestra vida especial o lo sigue teniendo hoy. Yo uno de los primeros textos que recuerdo son los diarios La Voz del Interior, que compraba mi abuelo y me leía, y las enciclopedias, lo sé todo. No sé si se recuerdan, pero... Y no eran precisamente literarios. Después vinieron los cuentos, ¿no? Sobre todo los cuentos clásicos. Pero puede ser cualquier libro. Lo importante es tomar dimensión de que no es un objeto común el libro, sino que tiene un sinfín de posibilidades. En cuanto abrimos las páginas, le damos vida. Y nosotros como lectores ponemos todo en ese libro también. Y bueno, les voy a compartir algunos mensajitos que llegaron. Gigi dice: mi primer libro fue una enciclopedia de Tarzán. También nos dice Melita: Los corsarios del Mar Caribe, de Emilio Sargari. Jorge dice: Remas de Becker. Y cuentos para... Bueno, no entiendo la letra acá, pero bueno. Para Damián. Cuentos para Damián. Y rimas de Becker, poeta Jorge. Javier nos dice: el difícil oficio de ser padre. Aida, el corazón de Amici. Bueno, y así hay muchos como para leerles. Veo que son libros de bastante tiempo atrás, así que estimo que son personas mayores. Así que bueno, me gustaría escuchar de parte de los jóvenes cuál es el libro que los ha conectado más con la literatura, cuál es el libro que recuerdan o que hoy conservan con mucho amor. Y en este sentido, la literatura como algo necesario en nuestras vidas, como no algo que sea, porque está esto de los libros regalados, los libros que me obligaron a leer en la escuela, los libros que yo compré, ese libro que busqué, que lo pude conseguir. Entonces cada libro tiene su valor particular.
Entonces lo veamos también un poquito como eso, como la necesidad del libro, la necesidad en el sentido emocional, espiritual, para nosotros mismos, que nos tomemos ese tiempito. Bueno, vamos a hacer un corte y luego seguimos. Continuamos. Bueno, una de las cosas que dijimos que íbamos a trabajar en estos micros y que quizás son recurrentes en las inquietudes de ustedes, ya aquí abajo van a ver las redes para que se puedan comunicar y nos hagan saber cuáles son las dudas que tienen, las sugerencias, las ideas en torno a este tema. Yo les cuento que hice una pequeña encuesta mientras preparaba estos micros para saber cuáles eran estos desafíos, porque yo también como escritora tengo mis desafíos y como trabajo como editora acompañando a otros escritores, sé mucho, pero quería escucharlo de otras personas que no están escribiendo en este momento, o que empezaron a escribir y dejaron, o que están ahí y les falta esa vueltita de realmente ponerse con la actividad. Así que hice una encuestita, les decía, y les voy a ir compartiendo algunas de las cosas que fueron como devolución de estas personas. Alguien me dijo, soy vueltera, vuelvo a investigar, a leer para mejorar el texto y nunca termino. Esto es muy común que pase, porque siempre nos parece que al texto le falta, que lo podemos mejorar, y es cierto. Entonces, bueno, esto es cuestión de uno ponerse un tiempito, ¿no? Y darle un límite a lo que estamos produciendo. Tengo miedo de no poder expresarme correctamente y que no se comprenda lo que quiero decir. Esto va a ser alusivo a la corrección y a la revisión del texto, y esto lo vamos a tratar en los próximos micros, posiblemente en el próximo, porque ya es algo que necesito desarrollar un poquito más. Escribo y no encuentro a quién mostrárselo, alguien que me lea. Creo que tengo demasiados errores. Estamos en la misma tónica de esta, ¿no? Ese miedo que tenemos a que el texto no esté perfecto como nosotros queremos. Cuando intento presentarlo me frustro porque me piden algún texto complementario, biografía, reseña, síntesis. Esto alude a la función del discurso, ¿no? A veces a lo mejor nos sale muy fácil escribir poesía, pero resulta que cuando vamos a presentar ese texto nos piden, por supuesto, nuestra biografía, nos piden una reseña, nos piden una síntesis, y ahí nos trabamos porque decimos, bueno, ya es otra tipología textual que requiere de otro vocabulario, otra organización del texto. Entonces, bueno, esto lo vamos a desarrollar también un poquito más adelante. Comienzo y me trabo, no sé cómo seguir. Bueno, bienvenidos al mundo de los que escribimos. Acá también hay que poder encontrar qué es lo que a mí me sirve, porque es muy personal. A algunos les sirve cortar en ese momento, hacer alguna actividad que los distienda, una caminata, escuchar música, conversar con alguien, leer y después buscar ese momento. No siempre el momento de inspiración puede ser forzado, decir hoy voy a escribir de 2 a 4. No es tan así porque, bueno, es algo muy de adentro lo que tenemos que expresar. Es que encontrar el momento justo. Tendría que salir de mi zona de confort, de mi rutina. Me asusta hacer algo nuevo. Esto es para todo en la vida, ¿no? Ya lo vamos a abordar con un poquito más de tiempo. Respetar nuestro propio reloj interno, ¿no? ¿Cuándo es para mí el momento correcto? No encuentro una motivación, siento que no voy a llegar a publicar nunca.
acá nos topamos con esto de la ansiedad, de querer hacerlo rápido. También a lo largo de estos micros vamos a ir viendo cómo distribuir ese tiempo para lograrlo. Dudo si a alguien le pueda gustar, interesar lo que escribí. Siempre tenemos ese miedo, porque el texto es nuestro y dar lo que otro lo lea, nos surge eso, ¿no? Pero siempre va a haber alguien al cual le va a interesar lo que escribí, alguien va a tocar y a lo mejor a otro no. Y eso lo tenemos que ir aceptando también. No me puedo concentrar y organizar mis ideas. Esto también lo vamos a tener que trabajar un poquito más adelante. No encuentro el tiempo, el lugar y un espacio para mí. Bueno, eso es algo para conversar con más detenimiento también. Bueno, vamos a seguir porque tenemos mucho para contarles. Bueno, continuamos. Como ven, hay muchísimos desafíos, muchas dudas, muchas ideas dando vueltas acá. Espero que ustedes también tengan. Así que esperamos sus consultas y sus comentarios. Termino la obra o proyecto y dudo si presentarlo o qué hacer. ¿Qué hago con ese escrito, no? Lo tengo listo. Creo que está perfecto. ¿Qué hago con eso? Bueno, hay muchísimo para hacer y lo vamos a ir abordando. Y acá surge la pregunta esta de si es posible publicar. Es muy posible publicar. Así que después vamos a ir viendo cuáles son las maneras, qué posibilidades tenemos en nuestro entorno de hacerlo. Tengo muchos escritos, papeles, archivos desordenados. Eso nos pasa mucho, o por lo menos a mí me pasa con la computadora. También me pasa con los papeles que guardé en un folio, en una carpeta, en otro. Por eso les decía esto de organizarse. El primer punto es tener dónde voy a ir poniendo todas mis ideas, mis cosas, porque a veces surge una frase, una idea, una historia y no sé, lo puse en este papelito, lo anoté allá, lo puse, no sé si estaba en el teléfono. Entonces la organización es importante. No encuentro inspiración sobre qué escribir, qué tema y mi modo particular de hacerlo. Bueno, esto está muy conectado con lo que vamos a ver en el próximo micro, que es lo de la tipología textual. ¿Qué me gusta escribir? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Pueden ser historias, pueden ser recetas familiares, pueden ser sobre un tema que me interese, puede ser una poesía, muchísimas cosas para escribir y tengo que encontrar ese que es justo para mí. En este momento, porque en otro momento puede ser otra cosa. No me puedo concentrar, organizar mis ideas. Bueno, esto también habla de esto, de buscarnos un tiempito, de que estemos en un ambiente agradable, lo que para cada uno sirva, ¿no? Bueno, creo que ya lo había leído, sí. Seguramente algunos de estos desafíos pueden ser también los de ustedes. Y seguramente tienen muchos más, así que háganos llegar los mensajitos. Y la consigna de hoy va a tener que ver con eso, en ese cuadernito registrar algunos de estos desafíos y quizás pueden hacer también una propuesta interna o dejarla por escrito que proponen para superar, ¿no? Por ejemplo, si mi problema es la organización o si mi problema es que no sé qué escribir, bueno, ¿qué me propongo? 2 o 3 acciones para eso. Lo primero que siempre recomiendo es leer mucho. Leer nos da vocabulario, amplía nuestros horizontes, nos hace ver otros mundos y eso genera creatividad, genera imaginación, genera poderme conectar más con las palabras y me va a ir resolviendo alguna de estas cositas. Bueno, vamos a cerrar como siempre con una lectura que se las dejamos hoy, Cuentos de intriga y terror de Edgar Allan Poe.
muy conocido por sus cuentos de terror y horror, a veces se dicen llamarlo, ¿no? Esta es una colección que tiene varios cuentos y yo elegí para leerles una partecita, porque después ya saben que la tarea para ustedes es continuar la lectura. El gato negro. No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque simple relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quiero que de alguna manera pueda aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. En el futuro quizás aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a describir una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de mi corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban de forma singular los animales y mis padres me permitieron tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentí tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdí ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. El último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. Bueno, se los dejo para que continúen la lectura, un género que en particular me gusta mucho, el del misterio, el del terror. Y bueno, los espero en la próxima y me van contando cómo se sienten con estos desafíos, con estas primeras lecturas y con esta conexión con los libros. Gracias. Palabras al aire para volar. Económicos, si los hay, ¿no? Hoy dejo de lado un poco el tema político porque el problema está en Buenos Aires en este momento y se nacionaliza, ¿no? Parece que lo que va a pasar en Buenos Aires va a pasar, y si vamos a hoy, comparando lo que pasa en Buenos Aires con Córdoba, nada que ver, las estructuras, las formas, la distribución es otro. Se han peleado hasta con chicanas de cortar la luz, según dicen. Yo ahí no tengo pruebas. Habría que hablar con los porteños allá, con Buenos Aires, con los bonaerenses, para armar las listas para el 7 de septiembre, elecciones en Buenos Aires. No se confundan, no es de orden nacional. Después sí, en octubre vienen las nacionales. Pero fíjese cómo viene la mano. Bueno, entonces no voy a hacer tiempo político, vamos a hacer solamente tiempo económico. Y ahí es donde está el tema. Fíjese que la inflación, usted sabe, ya en junio, se publicó la semana pasada, ya se lo dije, se la recuerdo, 1,6%, y hay dudas entre los analistas si va a subir o va a bajar. El gobierno obviamente quiere bajarla más, quiere prácticamente eliminarla, pero está dura la mano. El dólar, recuerden que al momento de yo grabar este micro, son los valores. Desde que yo lo grabé ayer a hoy puede haber cambiado, y mucho, ¿no? En
en estos tiempos volátiles. Pero al martes 27 la cotización del dólar oficial para la venta fue de 1.290 pesos, con tendencia a superar esa barrera de los 1.300. El blue, por otra parte, para la venta también, está en 1.320. Ayer, en este momento, a lo mejor a subir o a bajar. Y el riesgo país hace 2 días que está en 770, se subió. Estaba en 698 la semana pasada y en esta semana ya llegó a los 770. Hay desconfianza, pero más que todo hay incertidumbre en lo que va pasando aquí, más viendo cómo se pelearon en Buenos Aires las fracciones políticas para armar listas que, bueno, hablaremos la semana que viene de ese tema. Pero me pidieron que les diera algún tipo de valor en cuanto a los indicadores económicos. Junté algunos. Difícil saber si están correctos. No es mi trabajo eso, simplemente es informarlo. Pero voy tratando de verificar. Fíjese. Inflación mensual, ya lo dijimos, 1,6%. Fue en junio. La inflación interanual está en el 39,4%, o sea, midiendo de mismo mes al mismo mes del año anterior. La tasa de interés de referencia es del 29%, ahí andan todos, aunque hubo varias fluctuaciones en estos días. Tipo de cambio oficial, 1.286 por dólares. Y ayer publicaron que está en 1.290, así que había subido un poquito. Bueno, el dólar nuestro, el oficial, va subiendo, va devaluando el 1%, ¿no? El PBI, crecimiento anual 5,8%, el desempleo está en el 7,9%, la balanza comercial de junio superávit de 906 millones de dólares. Habría que ver, todo esto lo vamos a investigar y vamos a ver. Cuando hablamos del tipo de cambio oficial, cuando hablamos del PIB, ¿qué es el PIB? Producto Interno Bruto o el PBI, que se llama de otra forma, Producto Bruto Interno. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué incluye el Producto Bruto Interno? Eso se lo voy a hacer en un análisis generalizando para que usted lo tenga. Cuando hablamos del desempleo, 7,9%, bajo 1.500.000 de trabajadores consiguen trabajo. ¿Cómo es la mano? Bueno, esos datos son los que hay que analizar. Medidas fiscales y previsionales. Actualización de los haberes previsionales. Bueno, haber mínimo, en julio se actualizaron. Está el haber mínimo 309.295, redondeando, ¿no? Haber máximo 2.081.000. Prestación básica universal, el llamado PBU, 141.488. La pensión universal para el adulto mayor, la que se llama PUAM, es 247.435. Índice de movilidad aplicado 1,50%. Luego, el impuesto a las ganancias, mínimo no imponible para solteros, sin deducciones 2,6 millones brutos. Con cónyuge y 2 hijos es 3,5 millones en forma bruta. El monotributo, facturación máxima anual de 95.000 millones, dice acá, pero es 95.000 pesos. Nuevas escalas y cuotas mensuales ajustadas por inflación. Reitero, todos estos son números que por ahí no tenemos ni idea de dónde vienen. En lo común, no voy a hablar de los expertos, o tampoco estoy diciendo que yo no lo sepa o lo sepa. Lo tengo que investigar. A mí me gusta buscar por qué dan ese número y a cuándo, contra qué, cuál es el patrón que sigue, a quién, de dónde sacan esos valores para que aumente o baje. Sobre todo cuando uno se fija en la economía y sabemos que el gobierno nacional no tiene presupuesto. Recuerde que está trabajando con el presupuesto del año 2023. 2024 se lo rechazaron y, por ley obviamente, lo puede hacer. Se siguió con el del año 2023, que ya era un desastre. Entonces no sabemos contra qué. Tenemos que creer nada más. Y ahí vienen todos los peros y los pros y los contras que están hablando. Así que es complicado el panorama económico, el bolsillo sigue gritando. ¿Qué le parece a usted? ¿Grita o no grita? Claro que grita. ¿Y hasta cuándo? Eso lo vamos a responder, o lo va a responder el tiempo. Y que ojalá que no sea solamente el tiempo electoral.
Seguimos con Tantirama Informa. No, como que me dijiste espacio de escucha. Ya le aviso a la comunidad, al televidente, ya hicimos una nota que vino María Elena Salcito, ¿se acuerdan? Bueno, Alejandra. Cuéntenos ustedes para qué es este espacio. Bueno, este es un espacio que funciona los días sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en la Capilla Redonda, ahí cerquita del Empalme. Comenzamos a principios de año. Sí. Y es un espacio de escucha comunitaria. Es un espacio de encuentro primero, y una vez que nos encontramos nos podemos escuchar. Nos abramos. Nos abramos. Y esa escucha es una escucha total, es una escucha que no tiene condiciones, que no tiene un sentido de buscar una respuesta, sino que es ese poder compartir lo que nos está atravesando en el momento en el que estamos transitando nuestras vidas. De edades que pueden acercarse, cualquier edad. Sí, no hay límite. No hay límite de edad. Vos tenés ganas de ir y hablar y abrir, vas ahí al espacio, a la capilla, pero no tiene nada que ver con la religión. Puede o no Puede, ser. sí. Yo soy católica, no tiene nada que ver. O sea, Sí. yo Sí. en mi caso, yo soy mamá de un
ex adicto, recuperado en Facenda. Entonces mi función, digamos, en el grupo sería, si viene alguna mamá o alguna hermana, alguna esposa con algún problema, entenderla, escucharla desde mi experiencia, ¿no? Entonces no hay una religión, porque las adicciones no tienen religión. Para nada. En el caso mío, yo soy católica, sí. Pero se reúnen en la parroquia por el lugar. Digamos. Por el lugar que tenemos, nos brindan un espacio, entonces es importante valorar eso, ¿no? No mirar la religión ni el lugar, sino el espacio. Claro. Y vaya la gente que además está en la intersección de muchas localidades y pueblos, entonces también es un punto neurálgico interesante. Tenés todo. Claro. Sí, está Tanti, Síquima, y tenés Villa Santa Cruz del Lago. Exacto. Tenés bastante amplio Sí. el radio de acción. Sí. Lo importante es eso, que hay que ir no buscando una solución, sino que te escuchen, te van a escuchar. Y quizás la experiencia de cada uno, exacto. de usted, Un poco la experiencia, un poco la voluntad. Yo veo a los más jóvenes, yo soy más grande que ellos, y veo que le ponen garra, o sea, nos pasamos así por el WhatsApp, lectura sobre el tema de la escucha, y bueno, hay ganas de estar y de compartir. Sí, y digamos, en el caso de que sea necesaria una ayuda, una colaboración con alguna problemática que pueda surgir, nosotros estamos en contacto con profesionales, con espacios, tenemos un relevo de instituciones y profesionales en donde podemos acercar un contacto para que, una idea de un contacto. Llegado el caso, si es necesario un abordaje específico, bueno, poder transmitir también esa información. Pero no debatimos soluciones en el espacio de escucha, sino que ese es un espacio brindado, total, para poder recibirnos. Y que es algo que practicamos también entre nosotros, no es que nosotros nos quedamos afuera. Aprender a hablar y aprender a escuchar. Exacto. Porque a escuchar tenés que hablar. Es la única condición que hay. Tenés que ir y hablar. Hablar del tema, hablar de la problemática. Sí, y que son capacidades que se van, si uno no las ejercita, las va perdiendo, de alguna manera. Entonces, y en este momento, quizás socialmente las vamos perdiendo también, y necesitamos contar con espacios comunitarios donde poder ejercer esto. Porque también se han ido debilitando las instituciones que cumplían esta función originalmente, ¿no? Las instituciones que había en cada pueblo, en cada barrio, que eran espacios para este ejercicio de encuentro y para este ejercicio de escucharse, de percibirse y de encontrarse. Entonces, bueno, tenemos que crearlo. ¿Está bien? Sí, es lo que hay que hacer. Como seres que vivimos en comunidad, en sociedad. Exacto. Sin embargo, nos estamos aislando. Y mucha gente justamente le cuesta abrirse por esto del individualismo. O sea, prefiere a lo mejor te quedarse con el problema y generalmente reaccionan y es medio tarde. O está avanzada la cosa, más si hablamos de un adicto. Claro, en este caso yo he ido a otros grupos muchos años, he participado mientras mi hijo tuvo su proceso en Facenda, y por muchos años más estuve en un grupo que se llama GER, Grupo Esperanza Viva, muy lindo. Y bueno, muchas veces la gente va y no habla. Y bueno, no importa, es el hecho de ir y estar y escuchar a lo mejor a otro hasta que uno se anima a compartir lo que le está pasando, porque tampoco es fácil. Pero una vez que te abrís y te das cuenta de que ahí nadie te va a juzgar, nadie va a salir a contar lo que vos fuiste, porque también es algo que tenemos en el grupo, que lo que se habla ahí queda ahí. No se cuenta. No, para nada, no sale nada. El tema es que uno se escucha con el otro, se ayuda. A veces somos 2, a veces somos 3, a veces somos 4, somos 6, y siempre hay espacio para todo. Para el que no habla también. A veces... Siempre hay un mate, siempre hay algo rico para comer. Compartir. Así que... Por ahí el secreto está ahí, ¿no? En compartir, primero. Exacto. Y estar. Y está. ¿Y ustedes dijeron, de 9? De 10 a 12. De 10 a 12 en la capilla. En la capilla redonda. Todos los sábados.
y hay que llevar mucha intención. ¿Algún teléfono para llamar? ¿Cómo se comunican con ustedes? Tenemos lo que haces vos, un flyer. Ah, sí, tenemos un flyer. Podemos dejar después un Sí, teléfono, sí. un medio de contacto. Sí. También, bueno, si se comunican con la parroquia de Tanti, ahí Sí, también sí, les pueden facilitar sí. toda la información llegado el caso, sí. Muy El bien. padre Darío participa de algunos encuentros Sí, también. también él. Cuando la agenda se lo permite, está. Ahí está, Sí, sí, sí. se bien pluri. Sí. Bueno, ya saben, cuando quieran, vengan. Bueno, No hay ningún problema. muchas si van gracias. dándole vuelta a este tema. ¿Ah? Gracias por haber venido. No, No, gracias a Así ustedes que por darnos un vamos a divulgar espacio. esto para que lo tengan. Muchísimas Muy bien. gracias. Seguimos entonces con Tantirama Informa. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta jornada especial en este 19 de julio. Vamos a agradecer a las agrupaciones gauchas que están ingresando. Antes, obviamente, agradecer por esto tan lindo que vamos a vivir acá en la capilla. Gracias a ti. Agradecemos a la gente que ya está cubriendo esta jornada. Un hermoso sol que nos acompaña en esta tarde, en este cabalango que siempre nos abre la tranquera a lindos momentos. Así que vamos a agradecer a las agrupaciones gauchas. Agrupación Gaucha San Cayetano de Cabalango. Agradecemos a la agrupación Gaucha San Nicolás. Agrupación Gaucha La Amistad de Villa Santa Cruz del Lago, Agrupación Gaucha Indio Bamba de Estancia Vieja y Agrupación Gaucha Carlos N. Paz. A ellos, muchísimas gracias, les vamos a brindar un fuerte aplauso a esos gauchos que siempre nos acompañan, que siempre están con nosotros, que siempre están presentes cada vez que los convocamos. El cura párroco que está por aquí también. Muchísimas gracias. Por ahí está Carla Bruno, que es un día muy especial. Buenas tardes, Carla. A los chicos de Defensa Civil, a la policía, a todo el equipo de la comuna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. A cada uno de ustedes, por estar siempre con nosotros. Cada vez que se los convoca, los gauchos siempre están. A todos los amigos. Joaquín Gaucho, el Pial, gracias chicos, pequeños también. Buenas tardes a todos los gauchos, a todas las paisanas que nos acompañan, como cada vez que los invitan. Cantamos. Canto número 1. En el nombre
Noticias de Estancia Vieja, tu lugar en el mundo. Atención al ciudadano 3541-240285. El dispensario de Estancia Vieja nos informa que el doctor Luis Fuentes, neumonología, tiene horarios de atención todos los viernes de 10:30 a 15:30 horas. Solicitar turno al 3541-200-103. Salas Cuna, turno tarde, de 14 a 16:30 horas. Preinscripción. Esta preinscripción se realiza de 9 a 14 horas en el punto digital de la comuna de Estancia Vieja. Presentar fotocopia de DNI del niño o de la niña y del adulto responsable. A partir del martes 15 de julio se está realizando la recolección diferenciada de residuos. Todos los martes se retiran residuos secos, papel, cartón, plástico, telgopor, vidrio, latas, tetrabric limpios. Colocar en cajas cerradas o bolsas de consorcio. El cronograma de recolección de residuos húmedos. Los lunes, Malvinas Argentinas, Bamba y Jardín. Martes, residuos secos. Miércoles, Orco y Ventru o Wentru. Jueves, Guarmi, Camiare, Camín, Genia. Esas son las calles por las que pasa la recolección de residuos cada uno de los días. El viernes, nuevamente Malvinas Argentinas, Bamba y Jardín. Y el sábado, República Argentina y Yaco. Esto es en Estancia Vieja, que está invitando sumate a la 7ª cohorte de la Diplomatura Universitaria Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género. Sede presencial. Insistimos, en Estancia Vieja, inscripciones abiertas. El inicio es el 26 de julio y las inscripciones son en la Secretaría de Mujer. Acércate al edificio comunal para más consultas y para inscribirte. Reprogramado, jornada de educación ambiental y caminata con los más pequeños. El sábado 26 de julio a las 12 horas en la Plaza del Monumento al Poema Bamba. Habrá charla de separación de residuos y economía circular junto a niños y familias de Sala Cuna. Caminata desde el monumento hasta la futura Reserva Natural de Estancia Vieja. Vamos a Cabalango. Atención al vecino 3541 53 14 57 o entra a www.cabalango.gov.ar. Este miércoles 23 de julio a las 11 horas se realizó la inauguración de la nueva sala de bombeo, una obra que mejora día a día de los vecinos. En la Costanera Norte, esquina en la oficina de turismo, y informate cómo funciona esta nueva sala y por qué es clave para todos los vecinos. Operativo de vacunación, campaña de vacunación COVID-19. Bueno, esto ya ha pasado el martes 22 del 7, pero hay dosis disponibles. Hay que anotarse por mensaje al 3541 51 93 82. Ignacio Minoldo es el CAPS que está al servicio de la comunidad. Sí, bien, Diplomatura Universitaria, Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, con puntaje docente, inscripciones abiertas y gratuitas. Inicia el 26 de julio en modalidad presencial en el Zoom comunal de 9 a 13 horas. Hay que inscribirse en la Secretaría de la Mujer, ahí en el edificio comunal, al costadito del Zoom. Vos llegate y conversá con las encargadas que te inscriben. Operativo de vacunación, hepatitis B. Vacunarte es cuidarte. En el Día Mundial contra la Hepatitis Virales realizamos una jornada de charla y prevención. Lunes 28 de julio de 11 a 17 horas. Hay un compromiso en la prevención de la
hepatitis, pero hay que vacunarse. Hepatitis B, vacunarte es cuidarte. Noticias de Sikiman. Atención al vecino al 3541 37 32 02. Sikiman participó del acto por los 137 años de la Dirección de Bomberos de la provincia. La comuna de Villa Parque Sikiman estuvo presente en el acto conmemorativo por los 137 años de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba, una institución que hace historia. Avanza la obra en Avenida Los Pescadores, una intervención clave para la seguridad vial. La comuna de Villa Parque Sikiman continúa ejecutando los trabajos sobre la Avenida Los Pescadores, una obra estratégica para mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en una de las zonas de mayor tránsito de la localidad. Vecinos y comuna avanzan en la señalización de calles en Las Moradas 2. En el barrio Las Moradas, 2 vecinos y autoridades comunales concretaron una acción clave para el ordenamiento urbano, la señalización de calles. Esta iniciativa surgió a partir de la conformación de una comisión vecinal que permitió canalizar necesidades del sector y trabajar de manera articulada con la comuna de Villa Parque Sikiman. La comuna envía la siguiente gacetilla. Estimados vecinos, se encuentra a disposición la resolución sobre la modificación del presupuesto vigente para la comuna y el destacamento policial. Podrá ser consultada durante 5 días hábiles a partir de la fecha en cumplimiento de la Ley Provincial 8102. Agradecemos su atención y participación. Y llegamos a Tanti, Viví Tanti. Atención a los vecinos en los teléfonos 3541 641 494, 641 550, 641 491, 641 544. Villa Santa Cruz del Lago. Vuelve el boleto educativo cordobés con el regreso a clases. Eso es importante, hay que gestionarlo si no lo has hecho todavía. A partir del lunes 21, ya está vigente nuevamente el boleto educativo cordobés. Villa Santa Cruz del Lago fue sede del concurso regional del ovejero alemán. El pasado domingo 20 de julio, Villa Santa Cruz del Lago fue escenario de la tercera fecha del regional cordobés del ovejero alemán, un destacado evento que reunió a criadores, jueces especializados y aficionados de esta reconocida y noble raza. En el marco del ordenamiento territorial, Subcuencas, Los Chorrillos y Las Mojarras, conversatorio, Dirección de Bosques y Policía Ambiental, abierto a todas las instituciones, organizaciones y vecinos de la bioregión. Jueves 24 de julio a las 16 horas, en el Zoom del IPEN 332 Ricardo Luti, Los Talas y Las Rosas, Santa Cruz del Lago. Y ya tenemos que pensar en aquellos que quieren ingresar al nivel superior, universidad, profesorados, etc. Estudiar es posible. Química, física, matemáticas, sistemas dejarán de ser un problema. Cupos limitados. El profesor Jorge Miguel Peralta te invita, acércate, pregunta o llama, manda mensaje al 3541 23 54 20. Una idea para saber tu lugar para aprender.